Estamos con Gloria Guevara, que es la presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el principal organismo de la actividad privada, de las empresas a nivel global sobre el turismo y los viajes, justamente. Gloria nos recibe desde Londres, donde hoy es una fecha importante, una fecha de transición, la fecha esperada para la inmunización de rebaño por la vacunación y ya se están empezando a ver algunos cambios en la vida cotidiana en el Reino Unido, algo que se espera que en el resto del mundo empiece a ocurrir a medida que la vacunación avance. Gloria, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo están viviendo en Reino Unido, en Londres, esta fecha tan esperada? Así es, hoy es un día muy importante porque es la primera etapa de este famoso roadmap o camino que el gobierno británico estableció para la reapertura. Como bien mencionas, Gran Bretaña ha sido un gran ejemplo en todo el tema de la vacunación, fue el primer país en llevar a cabo la vacunación y con un agresivo calendario hemos podido vacunar a una gran mayoría de los adultos en Gran Bretaña. Para el 15 de febrero, que fue una fecha importante, y el 100% de los adultos mayores de 70 años han sido vacunados y hoy en día ya una gran cantidad de adultos hemos sido vacunados, lo cual que permite reactivar y reabrir el país, la economía, pero sobre todo se ha visto en los números, en la reducción de los contagios, la reducción de mortandad, de la gente que ha venido falleciendo y la reducción en hospitalización. Aquí hay diferentes indicadores que se consideran son fundamentales para esta reapertura. Hoy se abren las tiendas, lo que llaman lo no esencial, ¿verdad? Las tiendas de ropa, por ejemplo, los salones para cortarse el cabello o el pelo y también los restaurantes que ofrecen servicio al aire libre y ciertas actividades. Hay otra fecha muy importante que es el 17 de mayo, pero hoy es el inicio de esa deseada movilidad, reapertura y recuperación. La vacunación es la esperanza mayor de la industria del turismo, sobre todo para los viajes internacionales. De todas formas, hay un debate sobre si se van a aceptar o no, en qué medida los certificados de vacunación, los pasaportes sanitarios. Europa ha avanzado. Estados Unidos ya dijo que no lo va a aceptar. En otros países es una discusión que se está desarrollando. ¿Qué es lo que ven ustedes desde el Consejo? La vacunación es un componente muy importante, como bien lo dices, de esta solución, pero no es el único componente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la vacunación, la oferta es limitada a muchos países que ni siquiera tienen todavía un calendario. No hay suficientes vacunas para los 7 billones de población en el mundo. Y hay países que no saben cuándo van a terminar de vacunar a toda su población, porque desafortunadamente se dice que el 70% de las vacunas han sido adquiridos por los países que representan el 20% de la población. Entonces, hay un problema ahí muy fuerte. Pero para nosotros, desde el sector, desde el WTTC, vemos la vacuna como parte de la solución. ¿Por qué es parte? Porque las pruebas siguen siendo un componente fundamental para esta movilidad y para esta protección y reactivación. Por ejemplo, aquí en Bretaña, cuando las escuelas se abrieron hace ya varias semanas, lo primero que se instituyó es hacer 2 veces a la semana pruebas rápidas a todos los jóvenes, a todos los estudiantes para estar monitoreando cualquier tipo de contagio y si se identifica algún infectado, se aísla a ese infectado, ¿no? Pero en todas las casas hacemos 2 veces a la semana, por ejemplo, mis hijos y mi familia, pruebas rápidas de antígenos. Entonces, no solamente es la vacuna, las pruebas y los protocolos. Claro. Todo eso conjunto es la solución. Bueno, en ese sentido, una de las críticas mayores, sobre todo de las aerolíneas de IATA, ha sido la falta de armonía en las reglamentaciones entre los países. Las cuarentenas, la cuarentena es la palabra prohibida para las aerolíneas o para los viajes internacionales, los cambios constantes, la inestabilidad que todo esto genera. Esto ha conspirado contra el reinicio de los viajes en forma segura y confiable. ¿Ha faltado liderazgo, coordinación, organización en este sentido?
Desafortunadamente, el reto más importante que tuvimos el año pasado no fue la pandemia. El reto más importante, si me lo preguntas directamente, es la falta de coordinación internacional. Yo coincido con Ayata 100%, coincido con ACI y con los diferentes organismos que nosotros trabajamos todos los días, porque esta falta de coordinación fue lo que complicó todavía más esta pandemia. Países que cerraron sin fronteras, sin coordinar, lo que entendemos porque fue una respuesta para tratar de proteger a sus ciudadanos, a sus representantes, pero al mismo tiempo esta coordinación es fundamental porque está todo el mundo de una forma conectada y no puedes tomar solamente decisiones unilaterales sin pensar que no van a afectar a los demás o que las decisiones de otros países no te van a afectar a ti, que es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Para nosotros ese ha sido el reto más importante. Muchos organismos internacionales que deberían de estar llevando a cabo esa coordinación nos han fallado y como consecuencia de eso, pues ha sido más doloroso todo este impacto de la pandemia y hoy estamos viendo esta recuperación ya en un camino más positivo. El año pasado para nosotros una plataforma fundamental que nos ayudó mucho fue el G20, que en realidad hemos trabajado mucho con ellos y el G7 también para poder salir adelante y luego en una segunda etapa también con la Comunidad Europea o la Unión Europea y con organismos como la OCDE, por ejemplo. Pero coincido con Ayatan 100%, ese es el reto más relevante, más importante porque cada quien quería implementar protocolos independientes y la realidad es que todos estamos conectados, ¿no? En este sentido de la coordinación, faltan menos de 2 semanas para la cumbre de Cancún, una cumbre postergada y muy esperada. ¿Se propone que sea un antes y un después en esta coordinación internacional? ¿Eso es lo que ustedes esperan? Definitivamente, para nosotros esta es la plataforma ideal y el inicio de la recuperación. Vamos a tener 600 líderes presenciales de gobiernos y del sector privado a nivel mundial de forma presencial y 30,000 participantes de forma remota. En esta cumbre vamos a dar a conocer lo que se necesita y lo que esperamos para recuperarnos más rápidamente y sobre todo los 62 millones de empleos que ya desaparecieron desafortunadamente del mapa el año pasado, cómo podemos recuperarlos antes de que termine el próximo año y cómo podemos trabajar en conjunto, unidos, para recuperarnos más rápido, ¿no? Hay una intención explícita de demostrar también que es seguro volver a empezar a hacer eventos de estas características con una cantidad importante de gente, con cientos de personas. Hay eventos que se han empezado a hacer en algunos países. En Singapur se ha hecho un evento importante de turismo recientemente, en Alemania, en Japón, son cosas localizadas, pero esto como una cumbre mundial, como usted decía, con personalidades importantes, es también una manera de decir, bueno, es hora de animarse a empezar a hacer estas cosas con la experiencia recogida en este año de protocolos, de test, de aislamiento preventivo, etcétera. ¿Es algo que también está sobre la mesa? Así es, tenemos un año viviendo con este virus, ¿verdad? Pero es fundamental que aprendamos a coexistir, porque COVID no va a desaparecer, sobre todo en un corto plazo. Es fundamental que implementemos y llevemos a cabo todos estos protocolos que hemos venido creando y definiendo desde el año pasado. Si tú ves un poco los mensajes del WTTC en marzo, en abril, en mayo del año pasado, nosotros venimos hablando de crisis desde hace años y de acuerdo a un estudio que sacamos, de hecho, en el 2019, nos sirvió como base para las recomendaciones que hicimos el año pasado en un principio, la importancia de aislar a los infectados, que fue lo que aprendimos, por ejemplo, en todas las pandemias en los últimos 20 años, por eso la efectividad de hacer pruebas, ¿no? Pruebas antes de despegar, pruebas antes de iniciar el viaje y aislar a la gente infectada. La importancia de los protocolos, de usar los cubrebocas, las mascarillas, el aislamiento. Ese tema de todos los protocolos nosotros lo lanzamos desde el marzo, abril, desde el año pasado y hemos venido hablando del Safe Travel, de este reconocimiento, esta estampa sello que hemos dado a muchos países en la región y más de 260 destinos ya en todo el mundo. Entonces, como bien lo dice, se han hecho eventos muy exitosos en España, en Alemania, en Corea del Sur, en Japón, en Singapur.
en diferentes lugares. Este es un evento global. De por sí nuestra cumbre es el evento más importante de turismo. Es como el Davos de turismo todos los años por la cantidad de líderes del sector público y privado que reúne. Pero en esta ocasión es particularmente importante porque no solamente vamos a documentar cómo se hace en un evento de forma internacional, crear esta burbuja, estos protocolos de principio a fin, pero también vamos a ponernos de acuerdo en lo que se necesita hacer y cómo recuperar más rápidamente tantos empleos y tanta gente que ha sido afectada a nivel mundial. Sí, sí, también las cumbres han tenido una capacidad de sorpresa. Yo recuerdo en Buenos Aires una presentación de Francis Ford Coppola como empresario hotelero que fue brillante y fue una sorpresa, creo, para muchos. Pero volviendo al tema, el WTTC ha mostrado el impacto económico de la paralización del turismo con cifras que son increíbles o que uno podía pensar que no era algo a lo que se podía llegar. Pero una de las consecuencias de esta crisis sanitaria ha sido dejar en evidencia la importancia que tiene el turismo y los viajes como agente económico, como generador de empleo. Eso es algo que le da una legitimación a todo este sector que muchas veces se ve con cierta frivolidad o que no ocupa, digamos, los titulares como un actor económico relevante. Así es, mira, cuando la gente pensaba en turismo y en viajes antes de COVID, tal vez pensaba, ya sabes, en las vacaciones, en estar a un lado de la playa, en el descanso, lo veíamos como una actividad, como dicen, de ocio, ¿no? La realidad es que es un sector que genera 1 de cada 10 empleos en el planeta, 330 millones antes de COVID, 62, como te decía, de esos se perdieron, 10.4 de la economía mundial en el 2019 dependió de nuestro sector. El año pasado esa cifra cayó en un 49% y solamente llegamos a un 5.5% de la contribución. Y cuando te das cuenta que la economía en el mundo en promedio cayó 3.7%, pues está claro que una gran cantidad de ahí fue por nuestro sector y del impacto social que tiene nuestro sector. No solamente es la actividad de ocio, de esparcimiento para los viajeros, ¿verdad? Cada vez que tú viajas, impactas a las comunidades, generas oportunidades, generas empleo. Hay gente que tiene la posibilidad de proveer a los suyos, de traer, como dicen, comida a la mesa gracias a esta actividad, el impacto social, el impacto en infraestructura, la equidad que ofrece, porque 54% somos mujeres, la oportunidad para los jóvenes, 30% para los jóvenes. Entonces, como bien lo dices, si algo dejó claro esta crisis, es que el turismo y los viajes no se deben de tomar como algo natural o darlo por hecho, ¿no? Sino que es un sector que tiene un gran impacto social, no solamente económico y en generación de empleos, pero también en un gran impacto social en todo el mundo, en más de 185 países en el planeta. Sí, precisamente el Caribe y muchos países latinoamericanos donde el turismo es un componente importante de la economía, lo han sufrido mucho y eso está a la vista. ¿Cuáles son las previsiones? Es muy difícil hacer, pero ¿cuáles son las expectativas o las tendencias que se pueden empezar a ver, particularmente en la región, en Latinoamérica y en el Caribe, acerca de la eventual recuperación, sobre todo de los viajes internacionales? Esa es una excelente pregunta y nosotros hemos estado trabajando con Oxford Economics y nuestros analistas y equipo de investigación. De los 62 millones, se perdieron 62 millones de empleos el año pasado y este año hay todavía 100 millones en riesgo de perderse. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de empleos, sobre todo en Europa y en algunos lugares en Asia, que entraron en un esquema de suspensión de contrato o furlough, donde el gobierno está pagando esos sueldos mientras no hay actividad. Ya una vez que se reactive o que se abra, como aquí en Gran Bretaña va a ocurrir por el 17 de mayo, ¿qué va a ocurrir con esos esquemas, no? Por eso es que están en riesgo. Creemos que si se lleva a cabo un buen protocolo de movilidad internacional y se ponen de acuerdo los países y se establecen lo que necesitamos para reactivar esta movilidad, podemos tener un buen expectativa para el verano o para ustedes sería el invierno, me imagino, el cono sur sobre todo el mes de julio, agosto y septiembre, y para finales del 22 poder recuperar los 62 millones que perdimos.
Nosotros estamos muy optimistas, lo estamos viendo en las reservaciones, lo estamos viendo en los deseos de la gente de viajar, porque esa es otra. Este COVID nos ha traído una gran cantidad de problemas en el tema de salud mental, de balance. La gente está harta de estar encerrado y hemos dado cuenta de que el viajar ofrece uno de los mejores placeres y dará una felicidad muy importante como actividad familiar y actividad con amigos y de esparcimiento también, ¿no? A nivel de la relación entre mercados y destinos, coincidió que otros elementos también se sumaron o fueron contemporáneos a la pandemia, como el Brexit y la relación Reino Unido con el resto de Europa. ¿Cómo, ¿Cómo va a afectar eso o esas dos cosas sumadas? Por ejemplo, España va a seguir siendo el destino número uno para los viajeros británicos. Francia aparentemente está empezando a tomar ese lugar, pero tiene que ver con esta contingencia que hay ahora. ¿Qué es lo que se ve desde allí, desde Londres? Mira, desde Londres se ven las cosas muy complicadas, como bien lo dices, no solamente porque todos los países entraron en diferentes etapas y reaccionaron de diferente forma, pero sumado a eso fue el tema de Brexit. Brexit sí ha tenido un impacto en el comercio, lo hemos sentido aquí en Gran Bretaña, sobre todo en lo que va de este año, porque sabes que apenas entró en efecto este año, ¿no? Todo el año pasado se supone que fue para planear. Pero yo creo que lo que más nos ha afectado es la falta de certidumbre. Y esta certidumbre no se ha podido dar porque han cambiado las reglas constantemente. Un día te han dicho si puedes viajar, al día siguiente no. Si puedes viajar con pruebas, después no puedes viajar. Si puedes viajar con vacuna, luego que con pruebas. Todo eso genera muchísima confusión. Por ejemplo, el verano pasado, aquí cambiaron las reglas cada semana. Y al cambiar las reglas cada semana, muchos británicos dejaron de viajar, como bien lo decías, a España, a Grecia. Y no solamente se impactó la región, se impactó Gran Bretaña también, al grado de que si ves nuestras cifras, cuando la economía en el mundo, como yo decía, tuvo un impacto del 49%, que bajó la contribución del 10 a 5.5, vemos como países como el impacto fue devastador, 10% de su economía cayó cuando en el mundo fue 3.7. Entonces, Gran Bretaña, de estar en uno de los top 5 en tamaño de turismo, de acuerdo a la contribución a su PIB y el tamaño de su PIB turístico, ya ni siquiera es parte de los top 8, top 9 del año pasado por esta incertidumbre que se generó. Entonces, el Brexit creo que también pues, complicó un poco el escenario. Ahora lo bueno es que se ha hecho un excelente trabajo con la vacunación y ya se definió este camino y esperemos que la recuperación sea más rápida de lo que anticipamos porque el golpe el año pasado fue más fuerte aquí que en Alemania, por ejemplo, y que muchos otros países en Europa. Gloria, en tiempos en que se apela a la unidad para enfrentar esta crisis tan profunda y que se ha hecho tan larga, recientemente ocurrió un episodio. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, organizó una reunión de ministros, una reunión importante, en fechas que coinciden con la cumbre de Cancún y en Punta Cana, un destino cercano y que además es competencia de Cancún como destino. Usted públicamente lo consideró incluso un boicot. ¿Lo ha podido hablar con las autoridades de la OMT? ¿Recibió alguna explicación? Sí, mira, es muy triste y eso hablaba un poco al principio, ¿no? Yo creo en la colaboración, yo creo el trabajo en equipo, yo creo en que debemos de sumar, 1 más 1 debe de ser 3 y la colaboración pública-privada es fundamental para salir adelante. Yo fui ministra, como tú sabes, de turismo en mi país y mis mejores aliados siempre fueron el sector privado y los sindicatos y los trabajadores y todos los diferentes representantes, porque solamente trabajando juntos pues pudimos sacar adelante a nuestro país. A mí me tocó sacarlo adelante después de lo que nos ocurrió con el H1N1 y la crisis financiera y le dimos la vuelta en muy corto plazo y de ahí el turismo en México no ha dejado de crecer y ha roto récords en muchos sentidos. Yo creo que es fundamental esa colaboración, pero como dicen en algunos países, para bailar el tango se necesitan dos, ¿no? En el caso de público y privado. Y es muy difícil para nosotros
insistir y rogar en que trabajemos en equipo cuando del otro lado no hay esa colaboración o esa disposición. Se tuvo por muchísimos años en la OMT, desafortunadamente hoy se dice que se tiene, pero la realidad es muy diferente, honestamente. Y en el caso de lo que ocurrió con República Dominicana, yo hablé con el ministro de Turismo muy amable, me dijo que había sido un error, él pidió disculpas, y lo que él me compartió es que a él le pidieron que fuera en esa fecha, precisamente las mismas fechas de conflicto con nuestro evento. Él me informó que ya se cambió la fecha, que ya no hay conflicto, pero cuando ocurren situaciones así es cuando dicen, la verdad es que no entendemos porque estamos aquí para facilitar y ayudar, ¿no? Son millones de personas hoy las que están sufriendo, que lo último que necesitan es egos y faltas de liderazgo, ¿no? Yo creo que lo mínimo que depende de nosotros es ponernos de acuerdo y trabajar por esos millones y millones que dependen de nuestro sector y trabajar en conjunto. Y del WTTC siempre hay esa disposición, siempre habrá. Tú sabes perfectamente, el sector privado es quien crea los empleos, pero no los puede crear solos. Por eso es que trabajamos con todos los gobiernos que nos apoyan, que nos brindan la oportunidad, que implementan políticas públicas que nos facilitan la generación de esos empleos y lo hacemos de la mano. Lo hemos hecho en Argentina, como tú lo sabes, en toda Latinoamérica, en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, absolutamente con todos tenemos muy buena relación. Nosotros interactuamos con 185 países frecuentemente, con unos más que otros, pero con todos estamos en contacto y ojalá que la OMT pues recapacite un poco y quiera trabajar en equipo, pero no nada más lo diga, que lo muestre en sus acciones, sería muy bueno para beneficio de los millones que dependen del sector, ¿no? Porque esto no se trata de egos ni de agendas, esto se trata de la gente que nos necesita. Gloria, el año 2021 comenzó peor que el 2020, ¿terminará mejor? Definitivamente va a terminar mejor y estamos en el camino correcto. Nosotros creemos que la recuperación va a ser muy buena y muy fuerte. Hemos hecho muchísimas cosas que nos han ayudado. Te doy un ejemplo. En el 9/11, por ejemplo, tardamos 3 a 4 años en recuperarnos de esa crisis, del atentado aquel de las Torres Gemelas, porque todos los países implementaron protocolos diferentes y tardamos mucho tiempo en recuperar la confianza del viajero, evitando esa experiencia. Por eso el año pasado nosotros diseñamos los protocolos y no solamente nosotros, los hicimos con el conocimiento y la información de ICAO, de la Organización Mundial de Salud, del CDC, de todos los expertos del mundo con los que interactuamos, incluyendo hasta la Escuela de Salud Pública de Harvard y otros. Y esos protocolos se han implementado desde el año pasado. Entonces, la confianza del viajero, ahí está. La gente quiere viajar, la gente quiere salir. Esa es una parte que ya le llevamos a cabo y, como dices, check, ¿no? Lo que nos hace falta ahora es remover las barreras, ofrecer certidumbre, porque la gente lo que tiene miedo es quedarse varada o atorada en un país porque cierran las fronteras y no pueda regresar a su país después del viaje. Eso es lo que hoy les preocupa a los viajeros, no el protocolo en el hotel, en la aerolínea, en el aeropuerto. De eso ya nos encargamos nosotros, nos hace falta nada más el resto y vemos una gran disposición de los gobiernos, de los ministros de turismo y de los diferentes organismos con los que interactuamos. Por ejemplo, como decía, la OCDE está definiendo unos protocolos de movilidad. España está liderando, llevando a cabo un liderazgo sin precedente en relaciones exteriores y turismo para esos protocolos. Vemos como Grecia ya los comunicó, Portugal también, Francia está muy activo, Estados Unidos aceptando las pruebas rápidas. Entonces, nos sentimos muy optimistas, creo que vamos en el camino correcto, pero hace falta un empujón último que va a ser nuestra cumbre para tener una fuerte recuperación y poder recontratar a toda esta gente que ha sido afectada y recuperar pues estas vidas que han sido afectadas por el COVID, ¿no? Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, muchas gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias, Javier, un placer y estamos a la orden y espero verte en Cancún, ojalá y puedas acompañarnos. Esperemos que sí. Muchas gracias.